Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Les saludamos con la preciosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y su nombre es Jesús. Recuerde, su nombre es Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el gran yo soy. Y aquí estamos como siempre, amados hermanos, con el entusiasmo que nos caracteriza, dispuestos a ministrar la palabra del Señor. Y saludamos a nuestros hermanos. Bienvenidos, hermanos. Todos sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Y les envío un abrazo a todos. Quiero decirles que les amo y que esta mañana tuvimos una oración muy bonita en la casa de Dios. Y vamos a seguir adelante, honrando a nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy. Bien, hermanos, quiero en esta hora, para que nos alcance bien el tiempo, que entremos en la 15ª lección de esta serie que le he titulado Estudio de la Biblia para Principiantes. Y estamos hablando en este estudio, en estos últimos estudios que estamos teniendo, acerca de la importancia de conocer el nombre de Dios, el nombre que la Biblia nos da a conocer, el nombre de nuestro Dios. Para la gente habrá muchos dioses, y aún en nuestros antepasados, ellos tenían sus dioses, y cada dios que ellos adoraban tenían sus nombres. Algunos eran muy conocidos, otros menos conocidos, pero tenía cada uno de ellos su nombre. ¿Cuánto más el Dios al cual nosotros predicamos por medio de las Escrituras? Debemos de honrar su santo nombre, debemos conocer su santo nombre, y de esta manera también ofrecerle nuestro sacrificio de alabanza, la adoración, la exaltación a nuestro Rey. Pero debemos de tener bien claro quién es ese Dios al cual nosotros servimos, cómo se llama ese Dios al cual nosotros servimos. Hay veces en que oigo que hablan y dicen: vamos a honrar a Dios, vamos a cantarle a Dios, vamos a darle gloria a Dios, pero nunca mencionan el nombre de ese Dios. Para nosotros debe ser muy importante mencionar el nombre de nuestro Dios, así como está escrito en la palabra. Y precisamente por eso estamos aprendiendo cómo se llama el Dios al cual nosotros servimos. Antes de iniciar esta enseñanza, 15ª lección de esta serie, vamos a orar que el Señor ilumine nuestras vidas. Padre, en esta hora, ante tu presencia estamos, bendito Jesús. Te damos a ti, Señor Jesucristo, toda la gloria debida a tu nombre, Señor. Te damos gracias por el sacrificio en la cruz, por esa sangre derramada, Señor, para redimirnos de todos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, Padre. Gracias, Padre, porque tú diste todo para salvar, Señor, a las ovejas, Padre, a las cuales tú amaste desde antes de la fundación del mundo. Y hoy queremos decirte que nosotros te amamos y exaltamos tu grandeza, Rey, gran pastor. Gracias, Jesús. Ruego que ahora, Padre, abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor, y así exaltarte como solo tú eres digno, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos, Padre, que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás. Por ello te damos gracias, Señor. Amén y amén. Qué buenos Dios, amados hermanos. Bien, entrando en la 15ª lección de esta serie, y recuerde que estamos tomando el versículo de 2 de Timoteo 3:16, donde nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar.
Y les decía que la palabra de Dios tiene 4 funciones principales. La primera función de ellas es enseñar. Luego redarguir, corregir e instruir en justicia. Son las 4 funciones principales que tiene la palabra de Dios. Y en la primera función especial que tiene, que es enseñar, de aquí estamos nosotros aprendiendo cuál es el nombre de Dios. Y usted como principiante, como nuevo lector de la Biblia, o algunos que ya tienen un poco de conocimiento de la palabra de Dios, si han notado, si se han fijado, en el Antiguo Testamento aparece mucho el nombre de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, de acuerdo, y estoy hablando de la versión Reina Valera de los 60, que es lo que les he recomendado que usemos, y ya he explicado por qué. En el Antiguo Testamento, que son 39 libros, se habla de Jehová. Y de Jehová dando a conocer de esa manera el nombre de Dios, cómo identificar al Dios que los israelitas servían. Leímos cómo Elías invocaba el nombre de Jehová. Abraham invocaba el nombre de Jehová. Y así los grandes personajes del Antiguo Testamento invocaban el nombre de Jehová. Pero vemos que en el Nuevo Testamento ya no sucede esto. ¿A qué se debe? ¿Por qué ya no se menciona el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Voy a estar explicando paso a paso por qué el nombre de Jehová ya no se menciona, pero el que se menciona ahora es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que se menciona desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. ¿Por qué ya no el nombre de Jehová? En un momento entonces vamos a estar estudiando un poquito más y voy a dar respuesta a esto que acabo de mencionar. Pero antes quiero decirle que tengo un recuerdo de cuando estaba con la profesora de español, que pues nos estaba enseñando a hablar correctamente. Entonces recuerdo que en ocasiones cuando alguno de nosotros, incluyéndome yo, no pronunciamos bien alguna palabra, la profesora nos corregía y nos enseñaba cuál era la forma correcta de decir esa palabra. Y a veces uno pues se sentía avergonzado, ¿no? Y hasta yo uno pensaba, pues qué ignorante soy. ¿Cómo es que no sabía cómo pronunciar esta palabra tan sencilla que era? Bueno, pero para eso estaba la profesora que tenía el conocimiento para poder enseñarnos la forma correcta de pronunciar esa palabra donde teníamos ese error de pronunciación. Entonces, aunque al principio se sentía uno avergonzado, aunque al principio se sentía uno mal por la corrección, pero después se daba uno cuenta que valía la pena. Y la palabra del Señor nos dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Si usted ama el que lo instruyan, el que le enseñen las cosas, cómo deben hacerse de una manera más sencilla, más correcta. Si usted ama esto, usted va a aprender mucho de la palabra de Dios. Pero si usted aborrece la corrección, no le gusta la corrección, usted va a seguir patinando todo el tiempo. Y difícilmente usted va a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero bienaventurado usted si está dispuesto a partir de hoy a abrir su corazón a lo que la palabra de Dios le enseñe. Porque esto es lo más importante, lo que Dios nos enseña. Y a través de estos estudios, posiblemente a algunos les caiga un poquito pesado porque es diferente al conocimiento que traían, pero a los que son nuevos les va a fortalecer su fe, les va a ayudar a crecer y les va a ayudar también para que instruyan a otros en la palabra, para que sepan cómo contestar correctamente cuando sean cuestionados acerca de la palabra del Señor. Bien, entendiendo esto entonces,
Decía, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios o a Dios se le nombra Jehová? En el Nuevo Testamento, los apóstoles llamaron a Jesús Dios. ¿Por qué si Jehová había dicho en el Antiguo Testamento, en Isaías 43:10, mire lo que dice la Escritura? Y quiero que usted vaya tomando notas, aprendiendo paso a paso, porque no tenemos prisa, lo importante es aprender bien. En Isaías 43:10 nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí, está diciendo el Señor, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Se acuerdan que estudiamos también Deuteronomio 32, Deuteronomio 32:39? Y se los voy a leer también para que ustedes recuerden lo que dice la Escritura, y no lo que digo yo como pastor, sino lo que dice la palabra de Dios, que esto es lo que realmente nos debe interesar. Deuteronomio 32:39 nos dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El Señor estaba diciendo tanto aquí en Deuteronomio 32:39 como en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ese es Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos estaba hablando que con él no había otro Dios, y estaba diciendo también que después de él no sería formado otro Dios, no habría otro Dios, no habría otro Salvador. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora les pregunto, ¿hay contradicción en la palabra de Dios? Porque Jesús es llamado el Salvador del mundo. Y dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos. Jehová dice, yo soy tu Salvador. Y el Nuevo Testamento, hablando el Espíritu Santo a través de sus santos apóstoles, mencionó que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Hay dos Salvadores? ¿Hay dos dioses distintos? Algunos le llaman Dios Padre y le llaman Dios Hijo. La Biblia sí habla de Dios Padre, así como dice Dios Padre, pero nunca expresa Dios Hijo. Esa es una forma incorrecta de decirlo. ¿Se acuerda que le estaba diciendo o dándoles el ejemplo de mi profesora, ¿no? Cuando yo decía alguna palabra que no era correcta, ella me corregía. Aunque al principio yo me sentía avergonzado, entendía que era por mi bien. Si usted está mencionando Dios Hijo, usted está diciendo algo que no es bíblico, es antibíblico. Usted está repitiendo solamente lo que otros han dicho. Pero bíblicamente no hay Dios Hijo, es Hijo de Dios. No Dios Hijo, Hijo de Dios. Si usted dice Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, usted está cayendo en un error por repetir lo que otros dicen, pero no porque tenga bases bíblicas para decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y los divide, los pone separados,
entonces usted está contradiciendo lo que dice la palabra del Señor. Antes de mí no fue formado Dios, dijo el Señor, ni lo será después de mí. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo entender esto? Es bien sencillo. Jehová de los ejércitos, el Dios del Antiguo Testamento, viene a este mundo manifestado en carne. Y ahí lo dice perfectamente, lo dice claramente en 1 Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. Y se los voy a leer. Estos versículos en la iglesia ya nos los sabemos de memoria. Pero para usted que está conociendo apenas la palabra del Señor, se lo leo para que vea que en la Biblia dice, para que no haya contradicción en la palabra de Dios, Dios mismo no iba a enviar otro Dios, sino que Él mismo vendría a manifestarse en carne. Y aquí está lo que dice, lo que estoy diciendo. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, o sea, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. No es que haya venido otro Dios, no es que haya enviado otro Dios, no es que sea Dios Hijo. Dios mismo vino a manifestarse en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Quién está siendo predicado a los gentiles? Dios mismo. ¿Quién es ese Dios? Jesús. Es el que está siendo predicado en todo el mundo. Creído en el mundo, dice, recibido arriba en gloria. Dios, el mismo Dios, descendió de su gloria. Y por eso dice, recibido arriba en gloria. Él volvió al lugar que siempre ha sido de Él, a su gloria eterna. Recibido arriba en gloria. Por eso leíamos un versículo la semana pasada en Corintios, donde nos dice que si los príncipes de ese siglo hubieran conocido a quien estaban crucificando, nunca, dice, habrían crucificado al Señor de la gloria. Por eso es que Dios fue manifestado en carne. El mismo Dios vino a buscar a su pueblo. Vamos a ver otra escritura. En el libro de Mateo, capítulo 1, mire lo que dice. Todo esto estaba profetizado. Esto lo profetizó Isaías, pero déjeme leerle lo siguiente. Dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de su pecado o de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mismo iba a estar con nosotros. No dice un Dios con nosotros, dice Dios con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acuérdese, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, ¿por qué ya no se menciona el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Porque aquí es donde se cumple lo que dijo también el profeta Isaías. Esta profecía que acabo de leer tenía este cumplimiento aquí precisamente en Mateo, que nos lo está mencionando. Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y esto usted lo puede leer en Isaías, o se lo voy a leer, en el libro de Isaías, capítulo 7, Isaías 7. Qué bueno es Dios, porque al estudiar la palabra del Señor nos damos cuenta de que habíamos escuchado de Dios, pero no conocíamos realmente el nombre de ese Dios. Pero mire lo que dice el Señor. Por esta causa, Isaías 52:6 dice, por tanto,
Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Ahora, en Isaías 7:14, Isaías capítulo 7, versículo 14, se lo leo en un momento. Déjeme, si mis lentes no puedo ver bien. Isaías 7:14. Dice así, fíjese bien el cumplimiento de la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. ¿Se da cuenta cómo ya estaba profetizado siglos atrás? Y en el Evangelio de Mateo se nos da el cumplimiento de esta profecía. Dios mismo venía a manifestarse en carne. ¿En qué carne? En la del santo ser que nacería de María, en aquel niño que nacería de María. Y ese niño, ese santo ser que iba a nacer de María, sería llamado Hijo de Dios. Pero lo que habitaba dentro del Hijo de María es el mismo Dios manifestado en carne. El mismo Dios manifestado en carne. Y vamos a ir mencionando más acerca de esto. Ahora, ¿son dos dioses diferentes? No, es el mismo Dios. Jehová de los ejércitos y este niño, el cual sería llamado también Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Si vamos entendiendo, ahora no podemos nosotros decir a Jesús Dios Hijo, porque es incorrecto. Podemos decirle Hijo de Dios porque Él había nacido de María como hijo de Dios. Pero dentro de ese hijo, dentro de ese cuerpo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es la plenitud de la divinidad, o sea, todo lo que es Dios, habitaba en ese cuerpo. Por eso dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y en qué nombre? En el nombre de Jesús, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué ya no se menciona el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Porque ahora el nombre de nuestro Salvador es Jesucristo, el mismo Dios manifestado en carne, Dios mismo. Acuérdese que el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa luz verdadera venía a este mundo. Dios mismo vino a manifestarse en carne. Ahora bien, si en el Nuevo Testamento ya no se menciona el nombre de Jehová, en adelante ahora es manifestado el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña que ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, podemos llamarle entonces a Jesús que Él es Dios. ¿Es Jesús Dios? Bíblicamente podemos llamarle que Él es nuestro Dios y Salvador. Vamos a ver que en Isaías, por ejemplo, en Isaías 9:6, donde nos dice, ¿por qué un niño nos es nacido? Hijo nos es dado. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Jesús no solamente sería llamado Dios, sino sería llamado Dios fuerte. Y no solamente eso, sino también sería llamado Padre eterno. Primeramente quiero que veamos algo. Para que nosotros podamos
afirmar, o para que yo pueda afirmar lo que estoy diciendo, tengo que agarrar bases bíblicas, debo de tener bases bíblicas para poder comprobar que lo que estoy hablando es verdad. Y precisamente por eso en Isaías, en 1 Timoteo o en 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Usted que está aprendiendo esto, debe de tener bases bíblicas siempre en lo que va usted a enseñarle a alguien más. Para que no hable de usted mismo, sino que la palabra de Dios hable por usted, hable por mí. Ahora, si digo yo que a Jesús podemos llamarle Dios, nuestro Dios, estoy hablando de algo que es bíblico. Entonces, primera base que les hago saber es Isaías 9:6. Jesús es llamado ya Dios fuerte. En esta profecía, Jesús sería llamado Dios fuerte. Y no solamente eso, sino también sería llamado Padre eterno. Eso es lo que el mismo Dios inspiró a Isaías. Ahora bien, en Romanos 9:5, y aquí ya entramos en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 9, versículo 5, capítulo 9, 5 de Romanos, nos dice de la siguiente manera. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Vamos a leer varias escrituras para confirmar esto. En Tito 2:13, el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador de acuerdo a esta escritura? Es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el nombre de nuestro Dios? Y no solamente nuestro, como dice Pablo, de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. O Jesús el Cristo, si usted quiere llamarlo. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la Escritura, la cual es útil para enseñar. Ahora, ¿hay algún otro que haya mencionado que Jesucristo es Dios? Recuerde que el apóstol Pedro había tenido una revelación cuando le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado tú, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro había dicho que Jesús, y le había dicho a él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero mire lo que dice ya en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Entonces ya no lo menciona solamente como Hijo de Dios, sino que Pedro ya dice por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo está llamándole Pedro a Jesús? Dios y Salvador. Dios y Salvador. Entonces tenemos que el apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles, luego tenemos a Pedro, otro de los grandes apóstoles, llamó a Jesús. Pablo, en el caso de Pablo, lo llamó nuestro gran Dios y Salvador. Pedro lo presenta como su Dios y Salvador. Ahora, otro de los grandes apóstoles también, que es Juan. Juan, el apóstol Juan, el amado. Primera de Juan 5:20, ¿qué nos dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y mire, esto es lo maravilloso. Y nos ha dado entendimiento. Y esto es lo maravilloso. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Entonces tenemos que Pablo lo presenta como en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios lo presenta como Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5. Y luego en Tito 2:13 lo presenta como su gran Dios y Salvador. Y luego viene Pedro y dice que Él es su Dios y Salvador. Y viene Juan y él dice, Él, Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Hay alguna duda? Consulte la palabra del Señor. Es que yo no creo eso. Si usted no lo cree, entonces usted no cree a la palabra de Dios. No le cree a Dios, porque Él inspiró toda la Escritura. Y si esto lo dice así, es porque así es. Entonces, ¿por qué ya no se menciona a Jehová en el Nuevo Testamento? Porque ya aquí el mismo Dios revela su nombre y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuán importante es para nosotros conocer el nombre del Dios al cual estamos sirviendo. ¿Se acuerda que cuando el Señor le aparece a Saulo de Tarso, el Señor Jesucristo menciona estas palabras: yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Si usted va a padecer por causa de algún nombre, que sea por el nombre de Jesús. Y seréis aborrecidos de toda la gente, dijo el Señor, por causa de mi nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús. No hay otro nombre mayor como el nombre de Jesús. Y ante ese nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, se le puede llamar a Jesús Padre, que Él es el Padre. Y aquí quiero cerrar para que mañana continuemos. ¿Se le puede llamar a Jesús Padre? Acuérdense que en Isaías 9:6 dice que Él sería llamado Padre Eterno. Pero aquí hay un hombre que estaba inquieto por saber algo importante, muy importante para él. Y este hombre se llamaba Felipe, uno de los discípulos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya no te preguntamos más. Muéstranos al Padre y con eso tenemos más que suficiente. Y mire lo que le contesta el Señor: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él no le dijo: tanto tiempo hace que está con ustedes. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Que no leíste lo que dijo Isaías, que yo seré llamado Padre Eterno? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Usted lo puede leer ahí en Juan 14:8 en adelante, 14:8 al 10. Usted puede comprobarlo. Y con esto quiero terminar por hoy. Si alguien le pregunta: ¿a qué Dios sirves? Sirvo a mi gran Dios y Salvador, Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él es mi Dios y mi Salvador. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y todo esto ahí usted lo puede corroborar a través de las Escrituras. Amados, muchas gracias por su fina atención y espero que sigamos aprendiendo juntos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con toda libertad. Dios les guarde, Dios les proteja y sean bendecidos todos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios les guarde.